Muy buenos días, comenzamos Prohibido Olvidar por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Estamos los miércoles de 9 a 10 horas con Pablo Aceto y quien habla, Gloria Álvarez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Bueno, prácticamente armando el programa de nuevo. Si hay algo que le podemos reconocer al gobierno de Milei, que todos los días nos trae una sorpresa. Sí. Hoy íbamos a hablar de, yo tenía varios temas, fue todo el tacho de la basura porque hoy a la noche vamos a hablar de eso. Martes a la noche hay reunión de emergencia del Energas, situación crítica, vamos a dar un detalle sobre esto. Mañana empieza la semana más difícil del gobierno, muy probablemente de acá al fin de semana, esto está todo en desarrollo, nos encontremos con situaciones sumamente complejas en relación con el tema del suministro de gas. Hablamos de cortes, saben que no es solamente el gas de la cocina, no es solamente las estaciones de servicio, Sí. se paraliza industrias e incluso está muy complicado el tema de la generación eléctrica, que en el caso de la provincia de Buenos Aires la mayoría depende del gas. Tienen otra modalidad, sí, pero no estaban preparadas para esa modalidad. Seguramente va a haber también cortes residenciales. Yo no lo descartaría, porque se habla incluso de hay algunas industrias que no se puede detener la producción. Detener la producción es destruir máquinas, destruir que ya directamente estamos hablando desde la producción de metales, de acero hasta vidrio. Hay un combo enorme. Es muy posible que decidan cortar el gas domiciliario y no el otro. Después vemos cómo se repondrá el tema del Primero las gas. industrias sería, ¿no, Pablo? Y Hay después. algunas que sí y algunas que no. Ajá. Digamos, la industria metalúrgica, hay industrias que trabajan en continuo porque no pueden parar. Parar significa perder la fábrica. Hay cuestiones técnicas, bueno, hay distintas situaciones, pero bueno, teníamos preparado un programa y salimos con otro, bueno, que iremos desarrollando durante el programa. Ahora, ¿qué pasó, Pablo? Quería hacerte esta pregunta. ¿El gobierno no previó esta situación? ¿No se dio cuenta que llegaba el invierno? Aparentemente lo sorprendió el frío. Ajá, bueno, Digamos, pero sí, antes, viste, vos sabías que con el verano venía el calor, claro. con la primavera y el otoño venía ¿cómo se llama? Los problemas respiratorios, y en invierno venía el frío. Aparentemente no contaban con el frío del invierno, Claro. pero bueno, vamos a ir desarrollando esto durante el programa. Muy bien. Bueno, mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, vamos a contar cómo se va a desarrollar el programa de hoy. Bueno, la columna de Cortés se llama El proyecto liberticida. Vamos a comentar algunas notas. Aprueban la obra de la extensión del gasoducto Néstor Kirchner y la reversión del gasoducto norte. El gobierno prende velas al clima para normalizar el suministro de gas. Estiman que el aumento de los combustibles en el mes de junio
rondaría el 5%. La columna de Pablo Aceto se llama Los errores políticos de Milei agudizan la crisis energética. Bueno, y como siempre, después tenemos alguna otra nota, que si obviamente hay tiempo la podemos comentar, pero nos despedimos con un tema musical. Hoy vamos a escuchar a Pablo Milanés. Bueno, Pablo, ¿tenemos la columna de Cortés? En un segundito lo tenemos preparado. Los mal llamados libertarios solo buscan la, entre comillas, libertad de los más grandes empresarios argentinos y extranjeros. Héroes, según Milei, y dignos de aplauso si incluso se aprovechan aún de lo que la ley les permite para quedarse con la más grande tajada posible de la riqueza generada por el trabajo de todos, al tiempo que, para el resto de la sociedad, como él mismo dijo, existe la libertad incluso de morirse de hambre si es su elección. La política hasta aquí desplegada desde diciembre ha buscado claramente reducir la remuneración de los sectores de ingresos bajos y medios en primer término, recortando el valor real de las jubilaciones y reduciendo al máximo todos los mecanismos por los que el Estado redistribuye riqueza. Esto se hace principalmente cobrando impuestos que, aunque en Argentina eran relativamente bajos para los sectores más adinerados, comparados con, por ejemplo, casi todos los países europeos y otros limítrofes como Brasil, y altos comparados con paraísos fiscales como Uruguay, y prestando servicios sociales como educación, salud, para no hablar directamente de asistencia social, prestaciones que los más ricos utilizan en medida baja o nula. Los recortes a las provincias son una forma de tercerizar el mismo ajuste, ya que lo que hace es reducir la capacidad de los estados provinciales de atender esas necesidades sociales. Otros mecanismos en la misma dirección son los recortes de los derechos laborales, comenzando con el DNU y frenados por la justicia en este aspecto, la reticencia a homologar convenios laborales que reconozcan la inflación real y la intención de reinstalar el impuesto a las ganancias para los trabajadores. La inflación descontrolada, promovida por el régimen desde el primer día y aún antes, juega en todo esto un rol importante, la renombrada licuadora. El recorte brutal de la obra pública juega un rol similar. Promueve la recesión y la desocupación, generando así una tendencia a la baja de los salarios. En los casos en que la obra era construcción de escuelas, centros sanitarios, etc., vuelve a castigar a los sectores sociales que recurren a la educación y la educación públicas, por ejemplo. Pero además lleva a la crisis a ramas industriales enteras, como la industria maderera de Misiones y otras provincias, que tiene en esa obra uno de sus principales clientes, obviamente también a la construcción, etc. Todo esto se hace en nombre de, entre comillas, reducir los gastos del Estado, satanizados por Milei como la única causa de la inflación a través del déficit. Sabe perfectamente que miente y que la inflación es multicausal, como lo demuestra incentivando o frenando otras causas muy diferentes del déficit fiscal y la emisión monetaria, según su conveniencia coyuntural. Así, apenas ganada la elección, incentivó al máximo las expectativas inflacionarias para licuar salarios e ingresos populares lo más rápidamente posible y hacer más creíble su culpabilización por la inflación al gobierno anterior. Con la devaluación de diciembre, fogoneó aún mucho más esa inflación. Ahora, en cambio, cuando la inflación ya se comió las ventajas para los exportadores que el tipo de cambio decretado en diciembre conllevaban, se niega rotundamente a devaluar nuevamente y tiene una pulseada con los agroexportadores que le vienen retraseando la liquidación de sus dólares. La incipiente corrida cambiaria de los últimos días está relacionada con este factor, con la nueva baja de las tasas de interés decidida por el Banco Central y con la pérdida de confianza, por ahora solo relativa, en un gobierno que no ha logrado que le aprueben una sola ley en medio año y al que se le pinchó el Pacto de Mayo que anunció grandilocuentemente el 1 de marzo. Está en parte expresando que la mayoría de los operadores no le creen en cuanto a su capacidad de mantenerse firme. Milei sabe que las devaluaciones, y solo muy por detrás la emisión monetaria, es causa principal de la inflación en el caso argentino.
ha vendido como gran éxito de su gobierno la baja de inflación, desde los niveles estratosféricos a los cuales él mismo la llevó, hasta niveles comparables a los que había recibido. Sabe que una devaluación pulverizaría estas mentiras al producir inexorablemente un nuevo salto inflacionario y necesita, como el aire, que la sociedad tarde un poco más de tiempo en despertar del somnífero libertario. Por la misma razón, posterga los aumentos tarifarios que su propio gobierno había anunciado. Milei, que entre comillas no negocia, negoció con las universidades, comenzando por la de Buenos Aires. No puede permitir que se prolongue una rebelión de sectores medios y estudiantiles, incluidos muchísimos que lo votaron, y aceleren el seguro desgaste de su gobierno. Postergar aumentos tarifarios, o sea, pagar subsidios por más tiempo, y ceder en la puja con las universidades, son dos factores que claramente juegan en contra de la eliminación del déficit fiscal, que mentirosamente afirma que ya logró. La política hasta aquí desarrollada y la anunciada a través del DNU y los proyectos de ley ómnibus, minibús y combi, a medida que se va recortando, no incluyen medidas ni planes que permitan el desarrollo ni el crecimiento de la industria nacional. Al contrario, la recesión deliberadamente provocada, y que es la verdadera causa del retroceso relativo de la inflación y no la reducción del déficit fiscal, tiene a las industrias y en general a las pymes que producen para el mercado interno totalmente contra las cuerdas. Durante el macrismo cerraron unas 25.000 y ahora estamos en curso de un proceso similar o peor. Ninguna medida o discurso insinúan políticas de desarrollo o industriales. La ley Bases, cuyo avance en el Senado ofrece al gobierno semana a semana nuevas complicaciones, incluye un régimen, el RIGI, régimen de incentivo para grandes inversiones. El mismo es el corazón de un proyecto que busca convertir al país en una economía de enclave, con un conjunto de emprendimientos de gran envergadura que permitan al capital extranjero llevarse, a cambio de prácticamente nada, las riquezas del subsuelo, manteniendo el modelo agroexportador y agregándole el petrominero exportador. Todas estas actividades generan muy pocos empleos permanentes, en especial comparadas con la industria y con las pymes de todo tipo. Sin embargo, un nuevo emprendimiento minero requiere inicialmente construcciones y una serie de pasos preparativos que sí mueven transitoriamente la actividad económica, tan transitoriamente como los mandatos de algunos actuales gobernadores, que ven allí una oportunidad de exhibir en lo inmediato una activación económica en sus provincias, especialmente en medio de la depresión que la política de Milei genera en todos los territorios. Que luego esas actividades preparatorias terminen y los obreros de la construcción que construyeron obradores, etc., queden nuevamente sin trabajo y las empresas multinacionales permanezcan durante décadas con derechos adquiridos para llevarse casi gratis los recursos de nuestro subsuelo, lastimosamente cedidos a las provincias en la nefasta reforma constitucional resultante del Pacto de Olivos en 1994 para facilitar justamente latrocinios como estos. Será problema de los gobernadores futuros y del pueblo y no de las necesidades electoralistas de los gobernadores actuales. Este es el pensamiento de los patriotas, entre comillas, gobernadores acuerdistas que apoyan la ley Bases. Lograr el rechazo de esa ley y la derogación del DNU 70-2023 es fundamental para que Argentina y su pueblo no desciendan al nivel de las naciones más subdesarrolladas y saqueadas del planeta. Misiones, a pesar de la dificultad de muchos de los actores que están interviniendo en esa pueblada en desarrollo para visualizar la innegable raíz en las políticas nacionales y no solo en las de su gobernador amigable al mileísmo, marca un camino que tiene muchas posibilidades de replicarse, cada una con sus formas particulares, en otras provincias. El triunfo de cada una de esas luchas es de interés de todos los argentinos, verdaderamente de bien. Aprueban la obra de extensión del gasoducto Néstor Kirchner y la reversión del gasoducto norte. El Enargas autorizó a Energía Argentina, ENARSA, y a Transportadora de Gas del Norte a iniciar la construcción de obras de infraestructura críticas. Estas acciones se enmarcan en el programa Sistema de Gasoductos Transportar Producción Nacional, que fue creado por la Secretaría de Energía
en el 2022 con el objetivo de promover el desarrollo y crecimiento de la producción de gas natural, sustituir importaciones de gas natural licuado y garantizar el abastecimiento energético interno. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. La extensión del gasoducto comprenderá 122 kilómetros de cañería de 36 pulgadas desde la planta compresora La Carlota hasta la planta compresora Tío Pugio. Con estas obras se busca conectar los sistemas de transporte norte y centro oeste de transportadora de gas del norte, aumentando la confiabilidad y seguridad del suministro de gas natural. Reversión del gasoducto norte. El proyecto se va a dividir en 2 etapas que incluyen la instalación de 62 kilómetros de LOP de 30 pulgadas al norte de la planta compresora Tío Pugio y adecuaciones de diversas plantas compresoras para permitir la reversión del flujo del gasoducto. Según se dice, la reversión permitirá la bidireccionalidad del flujo de gas, asegurando el abastecimiento hacia donde sea requerido y fortaleciendo la conexión de la zona centro-norte con Litoral y Gran Buenos Aires. Hay que decir esto era el proyecto original. Sí. Esto lo aprueban de apuro. Claro, porque primero lo había suspendido, Pablo, ¿no? Todas estas obras se suspendieron. Estaban suspendidas. Se suspendieron para ahorrar unos mangos. Ahora van a salir a gastar mucho más, muchísimo más. Sí. Se suspendió la motosierra. ¿Por qué? Porque ahora en estos días va a tener que dar explicaciones el gobierno nacional. No sé quién, porque Milei se fue una semana afuera, está en Estados Unidos, sobre el tema de conflicto del gas. Estas obras son las que se tendrían que haber terminado, pero fueron obras suspendidas y ahora, anunciaron la aprobación, de ahí... Como de apuro, ¿no? Como de apuro para los diarios, yo quiero ver que empiece. Y quiero ver que empiece y después que en el desarrollo del programa le voy a decir por qué quiero ver que empiece, por el conflicto que hay por el tema del gas, porque tampoco hay plata. Y esto se necesitan dólares, acá no se chamulla, esto es dólares. Tampoco le está yendo bien las relaciones internacionales, así que en este combo salen estos títulos, que son hasta ahora títulos, porque en realidad la obra no se tendrían que haber interrumpido. Claro. Se comienzan, ¿cuándo comienzan? El lunes comenzaron con esto, evidentemente no van a llegar para el fin de semana. Me parece que es bastante claro la cuestión. Pero son títulos que lanza el gobierno para amortiguar el cachetazo de lo que va a ser esta semana pero muy complicada. Bueno, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2022, resaltó la necesidad urgente de estas obras para asegurar el suministro interno de gas natural. Se dijeron que la demora en la implementación podría poner en riesgo el abastecimiento energético del país, justificando la adopción de medidas especiales. La nueva normativa especifica que ENARSA será la encargada de licitar, contratar, planificar y ejecutar las obras
mientras que Transportadora del Gas del Norte se encargará de la operación y mantenimiento. Este enfoque colaborativo asegura que las obras cumplan con los estándares técnicos y regulatorios, proporcionando un sistema de transporte de gas eficiente. La construcción de estas obras de infraestructura optimizará el sistema de transporte de gas, generando ingresos significativos en divisas y ayudando a mitigar la estacionalidad del consumo local. Bueno, veremos cómo lo que dice Pablo recién, si estas obras realmente se concretan. No, esto es claro que el gobierno ha salido a poner títulos en los medios, Sí. a manera de tratar de justificar o la situación que es sumamente grave, por las implicancias que tiene y por los efectos que puede dejar ya en un país ya en recesión, donde si hay máquinas que se paran, ya no arrancan. Esto es realmente una situación muy, pero muy grave. Por eso digo, creo que la tendencia va a ser cortar el gas domiciliario para que esas industrias no paren, porque después no arranca. Claro. Después no arranca. Muy bien. El gobierno prende velas al clima para normalizar el suministro de gas. Por el aumento de la demanda, el gobierno nacional debió cortar el suministro en empresas y estaciones de servicio. Las autoridades de la Secretaría de Energía aguardan el aumento de la temperatura en los próximos días para poder normalizar el abastecimiento de gas desde la semana que viene. Miran con optimismo el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Sí. Es verdad esto, ¿eh? Es verdad. Es verdad. Miran con optimismo el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que augura unas mínimas de 2 dígitos hacia el sábado. Cuando pase un poco la ola de frío, bajará la demanda y se libera gas para otros usuarios, explicaron en un despacho oficial. Las bajas temperaturas obligaron a las autoridades a decretar la preemergencia energética y disponer desde el pasado viernes cortes de suministro para industrias y estaciones de servicio. En el gobierno libertario se reparten las culpas entre los distintos estamentos con responsabilidad. Los señalamientos apuntan a la Secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirilo, como responsable de la dirección política del sector y de no haber advertido la situación a tiempo. Lo que pasa es que Chirilo, primero, pusieron a un abogado. ¿Es abogado Chirilo? Claro. No es ingeniero. Claro, tendría que ser ingeniero. Y se me ocurre, qué sé yo, Claro. por ahí nos sorprendió el frío, echaron a la gente de servicio meteorológico. También. Pusieron un abogado en energía. Chirilo, ¿para qué lo pusieron a Chirilo? Para la venta de y negocios crediticios con las empresas energéticas. Que era eso lo que estaba hablando con Flavia Rollón en agosto del año pasado, mucho antes que ganara Milei. ¿Qué negocio iba a hacer con las hidroeléctricas? Porque Chirilo era gente de Dromi en las privatizaciones en su momento de YPF, de Gas del Estado. ¿De los 90? De los 90. En ese momento un Chirilo joven que se dedicaba a esos negocios. Ahora, la cuestión técnica de la energía, sabe tanto como yo manejar cohetes a la luna, más o menos. Porque es lo que tenés en el negocio de la energía. Es un operador.
no tiene la más mínima idea que cuando enciende la luz, qué es lo que hay atrás para que la luz se encienda. Pero ¿para qué lo pusieron? Para hacer negocio, no lo pusieron para... Y lógicamente, ahora nos encontramos con todo esto, ¿no? Bueno, también intervienen el Enargas y la estatal Enarsa, encargada de las obras en los gasoductos y de los barcos que importan gas natural licuado. En esas oficinas señalan que sus tareas son operativas y dependen de lo que defina Chirilo. Bueno, en el día de hoy se van a dar 10 licitaciones que costarán como mínimo 300 millones de dólares para buques que comenzarán a llegar el fin de semana. El costo que se pagará es de por lo menos $10 el millón de BTU, mientras que desde Vaca Muerta puede conseguirse a $4. La no terminación de las 3 plantas compresoras para el gasoducto Néstor Kirchner reduce a la mitad la capacidad de transporte del gas. Se podría estar distribuyendo al AMBA el doble del que se dispone en la actualidad por la parálisis de la obra pública. Tras 6 meses de parálisis, recién en el día de ayer se habilitó por DNU la reanudación de la reversión del gasoducto del norte. Llega tarde, tardísimo, y se necesitará gas natural licuado para suplir el faltante este invierno, dicen los consultores en asuntos energéticos. Es una de las obras necesarias para evitar el desabastecimiento y habilitar el transporte de lo producido en Vaca Muerta para consumo interno y exportación. Justamente en Cuyo y el Norte Grande se siente con fuerza el corte de suministro en las industrias de la región ya golpeadas por la recesión. En Córdoba, hasta fábricas con contrato firme, ininterrumpible, recibieron la solicitud de corte a pesar de pagar una tarifa especial más cara. En esa firma lograron ayer bajar el consumo un 40%. En San Luis hacen informar en la página de Ecogas todos los días el consumo y después le llega a los industriales un mail con la aprobación. Pese al veranito que pueda tener el gobierno, con temperaturas no tan bajas los próximos días, la infraestructura sigue debilitada de cara a un invierno al que todavía le quedan 23 días para comenzar. El mayor riesgo es que un nuevo faltante de gas comprometa todo el sistema de generación de energía por no poder abastecer a las centrales de generación. En ese caso podrían disponerse cortes programados en pleno invierno. Desde el sector privado esperan que el fin de semana se normalice el suministro de gas natural en las estaciones de servicio al ritmo de la llegada de los barcos importadores. La zona más afectada es la provincia de Buenos Aires, con al menos 200 comercios comprometidos. Las empresas del sector advierten que los modelos meteorológicos adelantaban la llegada de un invierno gélido y anticipado, pero al gobierno lo tomó por sorpresa. O sea, todo esto es porque el gobierno no se dio cuenta o no sabía o no investigó que iba a venir frío. Y suele pasar en el invierno que venga el frío, pero también otras cosas más. Se dedicaron a ver qué negocio podían hacer, si podían vender el Banco Nación,
sacarle plata a uno, sacarle plata a las provincias, en vez de dedicarse a la gestión de todos los días. La verdad que a todos nos toma por sorpresa, porque, a ver, la cuestión energética desde la época de las privatizaciones como que venimos siempre en la cornisa, ¿no? Pero esta situación realmente no sabíamos que no iban a llevar a esto, porque esto es de principiantes. Es así. Bueno, Pablo, tu columna, ¿los errores políticos de Milei agudizan la crisis energética? Y es el corazón del tema. Un poco estas noticias que eran durante el día quedaron desactualizadas. Decía bien la nota que se esperaba que para el fin de semana esto se fuera a resolver. Sí. Y todo indica que el fin de semana va a estar en el pico el problema. Va a ser el pico de la crisis. Bueno, olvídate de GNC. En la estación de servicio, como decíamos, muy probablemente hay que ver qué es lo que resuelve ENARSA en esta reunión de emergencia, pero se corta el gas para lo que es norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, es decir, las zonas industriales de la Argentina, Córdoba, que es la otra zona industrial de la Argentina, sí. Y Mendoza. Yo me imagino que va a ser Mendoza sin gas en invierno, ¿no? Sorprendido también por el frío, me imagino, debe ser por las nevadas. No es la primera vez que la Argentina tiene una crisis de este tipo. La pasó Alberto también. Pero Alberto lo resolvió de una manera. Él en su momento, en eso fue muy astuto. Él en su momento hizo muy buenas relaciones con los vecinos energéticos. En el peor momento le pide a Evo Morales que nos fíen gas, y nos fiaron gas. De hecho, le debemos gas. Sí. Que no se pagó todavía. Todavía eso no se pagó. Le debemos el gas que nos fió Bolivia. Otro que nos fió y todavía le debemos es a México, que es gasoil. ¿Se acuerdan que el famoso crisis del gasoil, que no había gasoil y esto? Bueno, eso lo consigue Fernández con la buena relación con el gobierno mexicano. Milei, a diferencia, se dedicó a pelearse con todos. Entre los que se pelearon, y por eso tenían la expectativa que se arreglara el fin de semana, ENARSA encarga un metanero a Petrobras. Esto no, hay que hacer una diferencia, ¿no? Una cosa son las licitaciones, los contratos a largo plazo, que por común son más económicos. Estamos hablando de una diferencia de entre $10 el millón de BTU a 15. La compra directa. Lo de la licitación nosotros ya lo habíamos hablado, eso la semana pasada, eso ya estaba programado. Lo que no estaba programado es que nos quedábamos sin gas ahora. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Va y compra un metanero, que venga enseguida, vaya a Escobar. A diferencia de la buena relación que tenía Alberto Fernández con los vecinos, Milei tiene otra actitud con los vecinos, en especial con el primer socio comercial que tiene la Argentina, que es Brasil. El barco, bueno,
Energas envió notas de crédito y Petrobras le dijo, no, nota de crédito no, dólares. Lo tengo por acá, el precio, es un número interesante, son 22 millones de dólares. Eso es lo que sale un metanero comprado sin licitación y de emergencia. Un metanero es un barco con gas. Con gas. 22 millones de dólares. Claro. No, con las no. malas relaciones que él ya sabía. Claro, construir, a ver, es lo que sale. Claro. Por supuesto. Si vos hubieras estado en el BRICS, igual que Brasil, si vos hubieras tenido buena relación con Brasil, por ahí la cosa se solucionaba como se solucionó con Bolivia, como se solucionó con México. No se solucionó, todavía le estamos debiendo. 22 millones de dólares. Entonces, Petrobras no autorizó al metanero a descargar. ¿Esto qué es lo que significa? La Argentina ya lo contrató, no le pagó. Antes de empezar a gasificar, tiene que poner 22 millones de dólares. Y les digo, es un precio de ganga. Ya una vez habíamos hablado sobre los barcos con hidrocarburos en el mar. Calcúlenle que flotando en los océanos hay 1 millón de barriles, que son barcos que están a la espera de que gente improvisada como Milei salga disparada a comprar un barco de petróleo. Lo mismo pasa con los metaneros. Están navegando, esperando a los pajaritos, a los grandes líderes mundiales, primeros líderes mundiales, a que salgan como turco en la neblina a buscar combustible. El caso de Petrobras estaba uno de esos metaneros, uno de esos petroleros, no son 22 millones de dólares, es otro número. Pero ¿qué pasa? Es una compra de emergencia, las relaciones no da como para dar crédito, porque las relaciones entre el presidente Milei, digamos, no es que Milei, en su momento Fernández levantó el teléfono, habló con Evo Morales, o habló con el presidente de México, y el otro levantaban el teléfono y hablaba. El caso, como las relaciones entre Milei y Lula da Silva están cortadas, arréglate con Petrobras, que es una empresa autónoma. Si yo no me hablo con Milei. Y es, digamos, a lo que habíamos dicho, que es la imprevisión. Porque si ustedes van a los portales, Vaca Muerta es récord de producción. Es récord de producción. Yo también, ese precio del millón de BTU que es de Vaca Muerta, si bien son los datos oficiales, yo medio le desconfío. Pero seguramente que es mucho más barato que esto. Olvídate, lejos más barato. Más allá que yo le desconfíe, me gustaría saber cómo se compone ese precio. Me tengo que manejar con los datos oficiales. No, para mí imposible es otra cosa. Así que digamos que ese es el precio del millón de BTU, $2.50, cosas así. Para mí es un poco más, pero dejémoslo ahí, que los tipos dicen que es $2.50. Ahora tiene que salir a comprar a 15 el millón de BTU, más pagar la estadía del barco que está ahí, en Escobar esperando. Porque eso se paga. Claro. No está el barco ahí estacionado gratis. Tenés que pagar el tiempo que lo tenés esperando. Si se va porque no se completó la transacción, se lo tenés que pagar igual.
Y para que te baje el gas hay que pagarlo. Es decir, y el proceso de gasificado, no es que vos abriste la llave del gas y el gas sale, no. Es gas que está líquido y hay que convertirlo en gas. De eso va a otro barco que se llama gasificador. Es todo un proceso. Hoy el gas de Petrobras está dentro del barco de Petrobras y está en condición líquida. De ahí a que la Argentina junte los 22 millones de dólares y se lo ponga billete por billete en una transferencia en el exterior que tiene la petrolera, ahí recién empezarían a gasificar, iniciarían el proceso de gasificado. Por lo que, digamos, lo único que le puede solucionar la cosa a Milei es que, como se dice esto, veranito de San Antonio, una cosa así que disminuya de manera dramática el consumo de gas. Es decir, que tengamos una buena temperatura. Que de los 88.000 metros cúbicos que estamos gastando ahora, sí, pasemos a gastar 44.000. Es una bestialidad. Es una bestialidad. Ahora, esta bestialidad, esta situación, no tiene ningún sentido cuando vos tenés encima, y véanlo en las páginas, récord de producción. El tema que habían interrumpido los trabajos que era de los gasoductos, el Néstor Kirchner, el de reversión hacia el norte. Y hoy vos resulta que tenés un gas, pero no podés llegar acá, lo único que te llega es de Escobar. Y el de Escobar, vos no tenés la plata para pagarlo. Encima te llevas mal con el jefe de Petrobras, entonces el tipo no quiere nota de crédito, quiere dólar sobre dólar. No sé, digamos, es muy difícil decir cuáles van a ser los resultados de esto y cómo se va a ir solucionando. Yo calculo que alguna gestión se hará, vamos a ver en el transcurso del día, seguramente el viernes vamos a hablar de esto, si hay electricidad, si no, no vamos a hablar nada. Le podría decir, mire, voy a anotar cosas en el Facebook, pero si no hay electricidad, no hay Facebook tampoco. Veremos cómo evoluciona esto, pero hay todo un tema con lo que son las industrias de circuito continuo. Esas industrias, pararlas, merecen toda una planificación. Pararlas de golpe es que no funcionan más, y es reponer equipos multimillonarios que en la situación argentina va a ser imposible. Es decir, son industrias que directamente cierran y ya no abren. Le digo, teníamos preparado otro programa, porque la verdad que hay novedades por todo lado. Encima se dio este lunes un enfrentamiento armado entre el ejército de Israel y Egipto. ¿Egipto? ¿Israel y Egipto? Hubo un enfrentamiento armado, murió un soldado, un militar egipcio, que hizo dicha situación. Estamos hablando que lo que está ahí, ya está complicado lo del tema del Mar Rojo, también se complica el canal de Suez, hizo disparar el precio de los combustibles. Encima eso. Usted dirá, ¿y de qué me hablas esto sobre el tema de Egipto y Israel? Claro. Se disparó el precio internacional. Por lo tanto, todas estas jodas las vamos a pagar muy cara.
Porque no es que mataron al soldado de Egipto. Mataron al soldado de Egipto. Bueno, hiciste las obras que estaban planificadas. Te sorprendió el frío en el invierno. Te peleaste con el presidente que tu vecino. Digamos, no es que murió el soldado de Egipto, hizo disparar el precio de los combustibles. Es también una suma de torpezas que hay que hacerse cargo. Hemos votado, yo no, pero se ha votado a un tipo torpe, entre otras características. Y la torpeza tiene un precio. Les digo, había 50 candidatos a presidente. Por ahí, lo que conocían, lo que muestran los medios, que por algo no muestran, eran 3, que por algo lo muestran, vuelvo a repetir, pero había otro montón más, había para elegir. Elegimos se eligió Ni hablemos del otro 2 que está en competencia, porque le digo, eran los 3 que mostraban los grandes medios. Por algo lo muestran. Lo vuelvo a repetir porque por ahí no se entendió. Le han festejado la pelea con Lula, como le han festejado también la pelea con el presidente de Colombia, con el presidente de México. Anda a pedirle ahora un metanero a México. Anda a pedirle a un metanero a México. Ya Brasil, que lo tenía al lado, podés pedir a México y México te va a decir lo mismo, porque no te va a fiar como te fiaron cuando vos tenías buenas relaciones. Toda esta suma de torpezas, de incoherencias, cosas de gente jodida, se suma a la muerte del soldado egipcio, que hace disparar, por lo tanto, con récord de producción en vaca muerta, salimos a pagar todo más caro, a no resolver el problema porque no lo estamos resolviendo, la crisis ya está instalada, es irreversible, y veremos si la semana que viene se van acomodando todas estas situaciones. De hecho, para acomodar, por lo menos empezar el domingo bien, porque el fin de semana van a llamar a licitación y hasta que se resuelva, estamos hablando del barco de Petrobras que va por afuera de toda licitación, es una compra directa, es una compra de emergencia, pero es una compra que se precisa plata. ¿Por qué? Por la mala relación que tiene Milei con los presidentes con los que tendría que tener buena relación. Porque ni Israel te va a regalar un barco de gas, ni Estados Unidos te va a regalar un barco de gas, ni Inglaterra te va a regalar un barco de gas. Los tipos que nos dieron gas sin plata, los que nos dieron petróleo sin plata, era Bolivia, México y en su momento Brasil. Y con ellos se pelearon. Que le vaya a pedir a Biden el gas que nos falta. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene de 9 a 10 horas por FM Graffiti 87.9. Los viernes estamos con Casi Sábado, de 19 a 20 horas. Nos vamos como siempre escuchando un tema musical. Hoy vamos a escuchar a Pablo Milanés, Yo no te pido. Saludos para todos.